Estamos en el camino hacia una maratón, y espero que todos hayan recibido esta tarjetita que al final de la reunión les voy a explicar cómo usarla, ¿sí? Si alguien no recibió una tarjetita como esta, debiera pararse ya mismo, ubicar a Guru Ujier, y pedírsela, o levante la mano y los Ujieres se la acercan, ¿sí? Esta tarjetita la tienen que tener todos hoy para poder comenzar juntos la maratón de palabras que vamos a llevar adelante por algunas semanas. Ahora les voy a explicar cómo vamos a hacer. Pero esta semana, la anterior y la otra, venimos trabajando fuertemente acerca de esto, ¿no? Acerca de la palabra y el efecto que la palabra de Dios causa en nosotros cuando va entrando y cómo establece nuestras emociones y cómo hace que nuestro espíritu se comunique con el Espíritu de Dios. Y bueno, todo eso que ya hemos escuchado y que además está grabado, filmado, y ustedes lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube si es que no pudieron estar en esas noches. Hoy queremos seguir un poco más con todo esto porque estamos plenamente convencidos de que cuando nuestros pies están parados sobre la roca firme que es Cristo Jesús y su palabra, hay pero muchísimas menos posibilidades de caer, ¿sí? Y de ser tentados, y cuando la verdad de Cristo está en nuestro corazón, no hay posibilidades de que la mentira entre. Obviamente, cuanto más palabra de verdad conocemos, menos posibilidades de que nos engañen. Por eso que estamos trabajando con la palabra y espero que todos lo puedan entender y aún se preocupen durante estos próximos días de meter mucha palabra, mucha Biblia dentro de su corazón, para que de esa forma, cuando venga el enemigo, porque les aseguro que va a venir, ya algunos se dieron cuenta, ¿no? Y nos quiera voltear, no lo logre, porque sus palabras son mentirosas. Pero vamos a estar llenos de palabra de verdad, y cuanto más sabemos de la verdad, menos se nos puede meter de la mentira dentro nuestro. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren tener esa voluntad de Dios metida dentro suyo? ¿Sí? Amén. Entonces, es clarito Pablo, ¿no? Cuando dice que si queremos conocer su voluntad, el gran secreto, que en realidad no es ningún secreto, es renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, ¿sí? Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros, ¿sí? Cuando entra a nuestra vida, renueva nuestra manera de pensar. Hoy el mundo, bueno, hoy ya hace rato, que el mundo se caracteriza por frases como, por ejemplo, ¿está mal tal cosa? ¿Qué tiene de malo? ¿No? ¿Qué tiene de malo? Y siempre decimos que en realidad esa pregunta no es la pregunta correcta, porque es una pregunta que justamente se enfoca en descubrir lo malo. Entonces, hago cosas en mi vida, llevo adelante actitudes, digo algunas palabras hasta que de pronto me encuentre con algo malo y se supone que ahí voy a frenar, que ahí voy a parar. Y en realidad estamos encarando mal la situación. Porque la verdad es que cuando lo malo llega a nosotros ya no podemos frenar, ¿sí? Por eso esto es una pregunta equivocada. La Biblia, en cambio, nos enseña a buscar lo bueno. Y ahora les voy a mostrar específicamente dónde dice eso. La Biblia nos enseña a buscar lo bueno constantemente y preguntarse antes de cualquier acción, antes de cualquier palabra, preguntarse, bueno, ¿qué tiene de bueno esto que estoy a punto de encarar? ¿Qué tiene de bueno esto que estoy a punto de decir? Porque si no tiene nada de bueno, ni lo digo, ni lo hago. Y no me comprometo a caer en la trampa del enemigo. Eso significa tener la mente siempre renovada. No es una mente que está buscando, a ver, sigo hasta que me tope con algo malo. No, no, no. Es una mente que lo primero que hace es buscar lo bueno de Dios. Y si no hay nada bueno, no avanzo. Eso es renovar la mente. Y en la palabra del Señor vamos a encontrar constantemente, permanentemente, un llamado a renovarnos, un llamado a cambiar, un llamado a transformarnos, a despojarnos del viejo hombre, a vestirnos del nuevo hombre, ¿sí? Y cada vez que aparece alguna de estas palabras o estas frases, es interesante que siempre está dirigida a la iglesia. Así que los que tienen que transformarse
no son aquellos que no creen en Dios. Ellos tienen todo por hacer, empezando por creer en Dios. Pero nosotros que ya hemos creído, tenemos algo muy importante que hacer, que es transformar nuestra forma de pensar, transformar nuestra forma de ver la situación y las cosas que nos suceden. Por eso es que el apóstol Pablo decía que aunque el hombre exterior, ¿se acuerdan cómo sigue? Se va desgastando, el interior se va renovando. El interior se va renovando de día en día. Es decir, aunque nos vayamos poniendo cada vez más viejos, nos guste o no nos guste, la verdad es que internamente podemos seguir constantemente en una plena renovación, ¿sí? Siendo transformados de adentro. Por lo menos de adentro, ¿no? Por lo menos de adentro, ya que afuera no. A veces el cambio de adentro hacia afuera afecta también lo de afuera. ¿Cuántos dicen amén? Es así. Entonces, ¿cuál es ese hombre interior que tiene que limpiarse, que tiene que renovarse de día en día? De eso le quiero hablar hoy durante unos minutitos. ¿Cuál es ese hombre interior? Y entender qué es lo que dice la palabra con respecto a esto. La Biblia habla mucho acerca de la mente, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, ¿sí? De ese hombre interior justamente. Y la mente es en nosotros la receptora de todo tipo de información. La mente es la receptora de todo tipo de información, es el depósito de todo, es decir, de lo que se nos enseña, de lo que leemos, lo que vemos, lo que oímos, lo que estudiamos, lo que presenciamos, todo termina en nuestra mente. Ese es el gran depósito de todo lo que entra por tus ojos, por tus oídos, inclusive a través de las sensaciones, ¿sí? A veces no veo ni escucho nada, pero con solo tocar algo, ¿sí? Ya mi mente está recibiendo el depósito de algo. Seguramente que habrán visto algunos de esos tantos programas que hay por ahí que supuestamente son de juego, ¿no? Donde le tapan los ojos a alguien, tiene que meter la mano en una caja totalmente cerrada y por el tacto decir que hay ahí. Y ahí te ponen una araña, una buena víbora, una cosa así, ¿no? Claro, sin ver ni oír nada, con el solo hecho de tocar, ya tu mente está recibiendo una información. Y inmediatamente hay una acción, hay una respuesta, ¿no? Hay un susto sobre todas las cosas y es eso lo que hay en la caja, ¿no? Así que la mente recibe como si fuese un depósito todo aquello que entra en contacto con nosotros, ¿sí? Todo lo que nuestra mente recibe excita nuestras emociones. De alguna forma la excita, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las emociones y vamos a ver que las emociones son, son como el corazón de la mente, ¿sí? Y esa excitación puede ser positiva o puede ser negativa. Hay cosas que yo veo que me causan impresión, pero hay cosas que yo veo que me gustan mucho. Sea lo que sea, mi mente termina excitada por la información que estoy recibiendo, ¿sí? Entonces, sea positivo, sea negativo, sea algo que nos agrada o sea algo que nos entristece, sea algo que nos tranquilice o sea algo que nos preocupe, sea algo que nos complazca o algo que nos enoja, lo que sea, pero siempre hay una excitación de nuestra mente a causa de aquello que estoy recibiendo como información, ¿sí? Y todo esto independientemente de que sea verdad o no. O sea, yo puedo estar viendo algo que me parece tremendo, o alguien me está contando algo, ¿no? Y me estremezco, es decir, mi mente es excitada. A lo mejor lo que me está contando el otro no es verdad, pero mi mente hasta ese momento todavía no lo sabe. Entonces, sea lo que sea que entre a nuestra mente, va a terminar siendo excitado. Nuestras emociones son excitadas, ¿no? Las emociones son como la puerta más abierta que tenemos nosotros los seres humanos, ¿sí? Por ahí entra todo. Entonces, cuando nuestras emociones son excitadas o estimuladas por la información que nuestra mente ha recibido, se producen en nosotros las ideas o los pensamientos, ¿sí? Así que la información entra en la mente excita las emociones y a partir de ahí tenemos una idea o tenemos un pensamiento, ¿sí? A partir de ahí yo tengo una idea de algo o una idea de alguien, ¿no? ¿Me siguen cómo es la secuencia? ¿Sí? Así que fíjense qué importante
es tener en cuenta lo que entra a nuestra mente, porque esa idea que tengo de algo o de alguien viene de una información que entró en mi mente y que excitó mis emociones de alguna forma. Las ideas o pensamientos, ¿sí?, que han surgido provocados por nuestras emociones, después se exteriorizan. ¿Eh? Es decir, yo tengo una idea, un pensamiento, y lo que tengo allá adentro en algún momento va a salir. Va a salir a través de una palabra o va a salir a través de una actitud. Por ejemplo, alguien viene y me cuenta un chusmerío, ¿no? Entonces, cuando me cuenta eso, para mí es tremendo, mi mente recibe esa información, mis emociones se excitan y digo, pero ¿cómo te pudo hacer eso? E inmediatamente me enojo. ¿Siguen la secuencia? Información, excitación de las emociones, ¿sí? Se forma una idea en mí, porque yo digo, pero esa persona ese es un desgraciado, ¿no? A partir de ahí tengo una idea de ese fulano, ¿eh? Y la idea que se plantó en mi cabeza, en algún momento va a salir hacia afuera. O yo se lo voy a terminar contando a otro, o cuando me cruce con ese fulano, mi actitud va a ser reacia, ¿no es cierto? Hostil. Le voy a cortar el rostro, decimos, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta cómo va actuando todo lo que entra a nuestra mente como información? Seguramente que ustedes escucharon y quizá inclusive usaron ese dicho popular que dice, dime con quién andas. ¿Y cómo sigue? Y te diré quién eres. ¿Cuántos creen que eso es verdad? ¿Creen que es verdad? Judas anduvo con Jesús y nunca ni se pareció a Jesús. ¿Cuántos creen que es verdad? No es verdad. Eso es un dicho popular, no es verdad. Ahora, lo que sí es verdad es, dime cómo piensas y te diré quién eres. Eso sí es verdad. Inclusive, y sobre todo, porque lo dice la Biblia. La Biblia dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el hombre. Y la mujer también. Por las dudas, se lo aclaro. Así que, ¿quieren saber cómo son ustedes? Revisen sus pensamientos. ¿Quieren saber cómo es el otro? Averigüen sus pensamientos. Eso sí que dice y habla acerca de cómo somos. Entonces, la mente, las emociones, los pensamientos, las palabras, las acciones, están todas estrechamente ligadas, muy estrechamente ligadas. Pero todo comienza en la mente, ahí está el origen de todo. Todo comienza a través de esa información que mi mente va recibiendo. Esa es la gran razón por la cual Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, de todo lo que vas a cuidar con mucha atención en tu vida, lo que más tenés que cuidar, que es tu corazón. ¿Sí? Tu corazón. Ahora, cuando habla de corazón allí, el autor de Proverbios no se refiere al músculo cardíaco que está detrás del esternón, sino que cuando habla de corazón allí está hablando de la base del asentamiento de nuestras emociones que está en la mente. A ese corazón se refiere. Ese es el corazón que está acá arriba, no acá en el medio del pecho, que está acá arriba. Ese es el corazón que yo tengo que cuidar, ¿sí? Porque ese es el corazón que se ve afectado, el de la base de nuestras emociones que se ve afectada, y que reacciona. Entonces tenemos que cuidar todo lo que llega ahí a nuestra mente. Y esa es la forma entonces en que empiezan a cambiar nuestras emociones, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra forma de hablar, ¿sí? Y como consecuencia cambian nuestras actitudes, cambian inclusive nuestros deseos, ya no deseamos lo mismo que antes, ¿sí? Cambia nuestras obras, cambia nuestra manera de vivir, empezamos a darle forma a una nueva y buena conciencia en nosotros. ¿Les puedo hacer una pregunta así muy personal, pero sin entrar en detalles? ¿Cuántos de ustedes creen que deberían cambiar algunas actitudes en su vida? Bien, yo tengo la mano arriba. ¿Sí?
Decite a vos mismo, lo que tengo que hacer es cambiar mi forma de pensar. Porque si cambio mi forma de pensar, mis actitudes cambian. Ahora, no hay forma de cambiar lo que pienso si sigo permitiendo que entre a mi mente todo tipo de información sin filtro, ¿sí? Por eso es tan importante que yo cuide lo que entre a mi mente, porque lo que entra a mi mente establece mi forma de pensar. Y lo que pienso es lo que finalmente hago. Y lo que hago es lo que finalmente soy. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Por qué tenemos que cuidar tanto? Y esto es, y aquí va el texto central de esta noche que quiero que recuerden y si pueden repásenlo durante la semana. Esto es lo que quiere decir Filipenses capítulo 4, versículo 8. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. El apóstol Pablo dice, tiene que haber una acción concreta de pensar en algunas cosas concretas también. Se lo vuelvo a leer. Dice, concéntrense en todo lo que es verdadero. ¿Ustedes se dieron cuenta de cuánto tiempo pasamos dándole vueltas alrededor de las mentiras que escuchamos a diario? ¿Por qué cuando nos dicen una mentira nos quedamos pensando en eso a veces hasta días enteros, inclusive hasta noches sin dormir? Porque hasta el momento en que determinamos que es una mentira, no sabemos si es mentira o si es verdad. Por eso es que desde el principio les vengo diciendo, cuanto más verdad sepamos, menos posibilidad de que nos mientan. Si yo descubro que lo que me están diciendo, ya sea desde un informativo, o un compañero de trabajo, o mi jefe, o un integrante de la familia, si yo descubro que es mentira, así, si yo inmediatamente recuerdo la verdad que leí en la Biblia y descubro la mentira, no me quedo pensando en eso ni 2 minutos, yo sé que es mentira. ¿Sí? Entonces la palabra dice, concéntrense en lo que es verdadero. Vamos a empezar a trabajar a partir de hoy en lo que es verdadero, en la verdad de Dios. Dice, concéntrense en lo que es honorable. Si lo que estás a punto de hacer no tiene honor, es decir, nadie te va a honrar por eso, no lo hagas. En todo lo justo. ¿Cómo sabemos lo que es justo? Todo el mundo pide justicia hoy, ¿no? A la calle sale a pedir justicia el mismo que la semana pasada le robó a su vecino, ¿no? Pero como ahora le robaron a él, sale él a pedir justicia. O sea, ¿cuál es la verdadera justicia? La justicia verdadera es la que viene del trono de Dios. Tenemos que saber entonces qué viene del trono de Dios. Y sabremos lo que es justo, lo que es puro. Pensemos en lo que es puro, es decir, lo que no tiene mezcla, lo bello, lo admirable, lo que es excelente, no lo que es mediocre, lo que es digno de alabanza, lo que merece un aplauso. Eso dice el apóstol, piensen en eso, concéntrense en eso. Y eso es lo que tenemos que descubrir en la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde se origina todo? En nuestra mente. Y los malos pensamientos también se originan ahí, ¿no? Es lo que dice Pablo en el primer capítulo de Romanos. Eso lo pueden leer ustedes después en su casa. Anótenlo por ahí y léanlo. Y van a ver la consecuencia de tener una mente torcida y cómo el hombre y la mujer fueron pervirtiendo sus caminos por lo que había en su mente. ¿Sí? En ningún momento entonces nuestra mente tiene que ser descuidada porque es el depósito de todo lo que aprendemos y la principal fuente de formación y alimentación de nuestra conciencia. ¿Sí? La mente es como una gran computadora donde se van almacenando todas las informaciones, experiencias y vivencias
que más adelante nos van a llevar a actuar en la manera en que lo hacemos. Ahí están los valores, los principios que nos inculcan, las creencias, las doctrinas que se nos enseñan, las normas, las reglas que se nos imponen, lo que aceptamos como verdad, ¿sí? Todo está metido en la mente. Entonces el autor de Proverbios nos repite, sobre todo lo que guarden, cuiden primeramente lo que pasa por su mente, por este corazón que es la base de sus emociones. Los pensamientos son las ideas que en algún momento se formaron a causa de lo que entró en nuestra mente. Yo no pienso algo porque sí, ¿sí? No sostengo una idea simplemente porque a partir de hoy empecé a pensar en esto. Lo que hoy sostengo es lo que se fue gestando a lo largo de quién sabe cuánto tiempo, porque permití que entre determinada información en mi mente. Todo pasa ahí. La gran pregunta es con cuál idea, con cuál pensamiento nos vamos a quedar, ¿no? Estos días, en medio de esta maratón de palabras que vamos a emprender juntos, vamos a ser confrontados con algunos pensamientos y con algunas ideas que quizás hasta ahora no teníamos. Entonces la gran pregunta será, muy bien, ¿con cuál pensamiento me voy a quedar? ¿Quién tendrá la razón? ¿Yo, que tuve esta idea durante tantos años de mi vida? ¿O la palabra de Dios, que viene del mismísimo creador del universo? Cada día ustedes se van a confrontar con una frase, con una palabra, que los va a desafiar a cambiar su manera de pensar. Y por ende, los va a desafiar a cambiar su manera de actuar. O quizás sea al revés. Quizás van a leer esta semana algunos textos que van a desafiar a cambiar su forma de actuar. Y es ahí cuando ustedes tendrán que recordar este mensaje y saber que para cambiar la forma de actuar, primero necesito cambiar mi forma de pensar. Si no cambio mis ideas y mis pensamientos, mis actitudes seguirán siendo las mismas, por más esfuerzo que yo haga. ¿Conocen gente que dice, no sé qué pasa, no puedo cambiar, lo intento una y otra vez y no puedo cambiar? ¿Conocen gente así? ¿Sí? ¿Por qué no puede cambiar? Porque no permite que su mente sea renovada y mantiene sus estructuras mentales, aquello en lo cual fuimos formados, lo que se nos enseñó, que lamentablemente muchas veces está equivocado. Entonces, hoy no estamos aquí para discutir quién fue enseñado en la verdad y quién fue enseñado en mentira. Los papás de quién tenían razón o los maestros de quién tenían la verdad. Lo que vamos a hacer es simplemente permitir que la palabra de Dios, que es verdad siempre, ¿todos creemos eso? ¿Sí? Vamos a permitir que la palabra de Dios, esa verdad con mayúscula, empiece a meterse en nuestra mente. Y si nos confronta con alguna actitud, con algún pensamiento que nosotros veníamos llevando adelante, vamos a proponerlo abandonarlo, para que entonces comiencen a cambiar nuestras actitudes, ¿sí? Empiecen a cambiar nuestras actitudes. El apóstol Pablo decía algo muy importante en la segunda carta que le escribió a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Él decía, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo. Vamos a entrar en un tiempo donde, como les digo, se nos van a cruzar muchos pensamientos ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a someter a Cristo. En otra versión Pablo dice, tomamos cautivo todo pensamiento. O sea, cuando pasa un pensamiento, lo atrapamos y lo ponemos en comparación con la palabra de Dios. Lo pasamos por el filtro de la Biblia. Y si descubrimos que ese pensamiento no tiene nada que ver con lo que enseña la Biblia, lo descartamos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a empezar a hacer. Y esa será la forma de empezar a cambiar nuestras ideas y nuestros pensamientos, renovar nuestra mente, para que de acá a un tiempo nuestras actitudes sean totalmente diferentes. ¿Cuántos tienen ganas de empezar esto ya mismo? ¿Sí?
Lo necesitamos, ¿no es cierto? Lo necesitamos eso. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo. Muchas personas en la Biblia lamentablemente no tuvieron en cuenta esto y pensaron que tenían todo bajo control. ¿Sí? Le pasó al mismo salmista, ¿no? A David. ¿Cuánto tiempo se pasaba David pensando en Dios? ¿Sí? Y le hacía cánticos. Y desde jovencito estaba ahí con su instrumento y le escribía canciones a Dios. Y pasaba mucho tiempo en intimidad con Él, pero un pequeño descuido hizo que se infiltrara en su mente un pensamiento que no tiene nada que ver con palabra de Dios, que no tiene nada que ver con la cultura del reino. Él pensó que podía tomarse algunas atribuciones, pensó que podía tomarse un descanso, un desliz, ¿no es cierto? Y terminó pecando con una mujer que no era su esposa y encima era esposa de otro. Y toda la consecuencia que ustedes ya saben porque deben conocer la historia, ¿no? Pero a muchos personajes en la Biblia le pasó lo mismo. ¿Se acuerdan de Acán? Acán era un personaje, alguna vez prediqué sobre esto, que durante años fue escuchando lo que Moisés le decía al pueblo y cómo era la forma correcta de entrar a poseer la tierra prometida. Y él escuchaba y escuchaba y estaba en todas las reuniones y en las vigilias y en el grupo de crecimiento, estaban todos. Y cuando fueron a la primera conquista, se le cruzó un pensamiento que no tenía nada que ver con Dios, es un pensamiento de quedarse con algo de su enemigo, y se lo guardó, lo escondió debajo de su tienda, dice la Biblia, ¿no? Y eso no solamente que provocó la muerte de él, sino la de toda su familia y la derrota del pueblo en esa batalla. Ananías y Zafira, dos personajes que aparecen en el Nuevo Testamento, ni bien empieza la historia de la iglesia primitiva. Todo el mundo empezaba a ofrendar, porque habían entendido que había que ofrendar y entre todos compartir lo que poseían, ¿sí? Y cada uno daba de lo que tenía o de lo que podía, pero ellos quisieron hacerle creer a la iglesia de que estaban dando más de lo que realmente daban. Quisieron aparentar. Se le cruzó ese pensamiento por la cabeza de que nunca serían descubiertos y terminaron fulminados a los pies de los apóstoles, pero muertos literalmente. ¿Sí? Si le pasó a estos personajes que aparecen en la Biblia, que están puestos ahí para ejemplo, nos puede pasar a nosotros. Por eso la importancia de vigilar nuestros pensamientos todo el tiempo. Necesitamos llenar nuestra mente de verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. ¿Sí? Llenar nuestra mente, tenemos que asegurarnos, como dice el apóstol Pablo en esa carta a los Filipenses, que está ahí en la pantalla, asegurarnos de conocer todo lo que es verdadero. Vamos a empezar un tiempo de búsqueda de lo verdadero. Cada vez que vayan a empezar a leer la palabra, oren y digan, Señor, me quiero encontrar con tu verdad. Amén. Vamos a empezar un tiempo de búsqueda de lo honorable, de lo verdaderamente justo, de lo puro, de lo bello, de lo admirable. Vamos a tratar de encontrar ahí eso excelente de Dios, cosa de que cuando terminemos de leer el pasaje que nos toque, terminemos aplaudiendo en casa todos por lo admirable de nuestro Dios, por lo que es digno de alabanza. Pero nuestra mente tiene que empezar a recibir otra información. Como nunca antes en la historia de la humanidad, nuestra mente está siendo bombardeada de una forma increíble, increíble, de información falsa, mentirosa, que intenta pervertirnos y apartar nuestros pensamientos de Dios. Entonces tiene que haber una genuina preocupación por llenar nuestra cabeza con palabra de Dios, para dejar nuestro estado de mediocridad, de simpleza, ¿sí? de que siempre alguien nos esté engañando, de que siempre algo nos haga caer, y empezar a vivir ya literalmente de victoria en victoria y de gloria en gloria, como dice su palabra. Amén. Vamos a seguir cada día entonces conociendo esas palabras de Dios, ¿sí? Tomen su tarjetita, la que tienen ahí, la que recibieron hoy. Insisto, si alguien no la recibió, pídala, porque todavía quedan. Y cada semana vamos a recibir una nueva tarjetita como esta. ¿Sí? Fíjense, venela ahí a la derecha. Bueno, a ver, yo lo tengo en la pantalla, no sé por qué. Ahí, está en la pantalla ahí, ¿no?
Esa tarjetita es la que tienen que tener en la mano ahora. ¿Ven ahí el logo que dice Maratón de Palabra? Y el eslogan será la frase que está a la izquierda, ¿no? Conociendo sus palabras, me apropio de sus promesas. Esta frase tiene que ver con lo que dice la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, cuando dice que a causa de las promesas de Dios podemos ser participantes de la naturaleza divina. Alguna vez también predicamos sobre esto. Y yo les hice pensar a ustedes, ¿cuántos creen que Dios en este momento está viviendo algún tipo de enfermedad? Creo que nadie, ¿no? ¿Cuántos creen que en el cielo ahora se está padeciendo de algún tipo de crisis económica? Yo creo que no, ¿no? Entonces, cuando ese texto dice que podemos apropiarnos de la naturaleza divina, lo que me está diciendo es que yo puedo vivir aquí en la tierra como se vive allá en el cielo. ¿Y cómo logro eso? Conociendo sus promesas. A medida que me voy aferrando a las promesas de Dios que descubro en la Biblia, mi vida se acerca cada vez más a esa naturaleza divina. Así que vamos a trabajar en eso, ¿sí? Y fíjense las instrucciones que ustedes tienen allí. Cada día dice leer de corrido los pasajes recomendados entre todos los que habitan bajo un mismo techo. Es decir, si en casa vive toda la familia completa, bien, traten de juntarse todos, ¿sí? Si en casa solamente vive el matrimonio, muy bien el matrimonio. Si a lo mejor en casa viven dos hermanos, o en una pensión alquilan entre tres una habitación, o como sea que vivan, ¿sí? Traten de juntarse con alguien más. Si es posible, no lo hagan solos. Quizá alguno viva solo. Bueno, fíjese dentro de su grupo de crecimiento si a lo mejor puede compartir de alguna forma un tiempo de lectura con otro. Creo que va a ser mucho más rico orar, aunque sea de a dos. Entonces, lee los textos recomendados cada día. Luego dice, anotar las palabras o frases que le llamen la atención. Es decir, mientras vamos leyendo, vamos subrayando, pero sin hacer ningún comentario, solamente subrayando las palabras o haciéndole un círculo alrededor. Traten de leer en una Biblia de papel, así pueden escribir. O si leen una Biblia electrónica, búsquense alguna versión que puedan marcar o resaltar de alguna forma para que lo que les llama la atención quede resaltado, ya sea en su teléfono o en su tablet o en la computadora, como sea, ¿sí? Y luego dice, al finalizar la lectura y sin hacer comentarios, van a orar sobre lo que escribieron o sobre lo que marcaron. Cada día los textos que le estamos proponiendo ahí, por lo menos para esta primera semana, les lleva alrededor de 15 minutos. El miércoles hicimos acá una práctica. ¿Cuántos estuvieron acá el miércoles? ¿Sí? ¿Estuvo buena la práctica? ¿Cuántos dicen que sí? Estuvo buena, ¿no? Los que no vinieron el miércoles se la perdieron. El miércoles hicimos una práctica de esto y estuvimos leyendo la Biblia durante 15 minutos e hicimos exactamente esto. Subrayamos palabras, marcamos frases y después oramos. ¿Sí? Mi sorpresa fue que además de leer 15 minutos y después orar todos, algunos se quedaron todavía un buen rato, seguramente que orando sobre muchas cosas que el Señor les habló, con solo leer la Biblia, es decir, nadie, porque yo no prediqué el miércoles, solamente leímos y vi que estaban todos ahí. Es más, el miércoles oraron más que cuando yo predico, así que me parece que no voy a predicar más. ¿Sí? Eso vamos a hacer todos los días. ¿Sí? Fíjense que dice día 1, no dice ni lunes, ni martes, ni domingo. Dice día 1, ¿por qué? Porque a lo mejor algún ansioso acá dice yo arranco hoy mismo, entonces tu día 1 es hoy. Y algunos dicen no, llego tarde a casa, si leo ahora no voy a entender nada, arranco mañana. Entonces tu día 1 es mañana. Pero entre hoy y mañana hay que empezar. Y cada día leen los pasajes que están escritos ahí. ¿Sí? Así que durante toda la semana, toda la iglesia va a estar leyendo lo mismo. Si quieren, cuando se encuentren con su grupo de crecimiento, no importa el día que sea, pueden hacer algún comentario si quieren. Anímense, estimúlense unos a otros. Hay muchos que hoy no vinieron a la reunión, así que anímense. De hecho, ¿qué hora es? Sí, en un ratito más ya aparece en el Facebook. Este mismo cartoncito ya va a estar en el Facebook de la iglesia. Se activa ahí, solito, ¿sí? Para que nadie se pierda los pasajes. Así que si alguien no estuvo esta noche y no tiene esta tarjetita, quédese tranquilo que en el Facebook lo pueden encontrar. Y de ahí pueden bajar los pasajes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos dispuestos a hacer esto? ¿Cuánto creen que es importante hacer esto?
¿Creen que es importante? Amén. Los que creen que es importante que hagamos esto, yo les voy a pedir que se pongan en pie. Porque vamos a orar juntos. Y le voy a pedir a mis hermanos que me ayuden con la mesa. Porque, miren, si por algo vino Cristo a la tierra, es para hacernos libres, ¿sí? ¿Ya sabían eso, no es cierto? Cristo vino a la tierra para hacernos libres. Y entonces Él nos dejó bien clarito allí en Juan capítulo 8 que cuando conozcamos la verdad, seríamos verdaderamente libres. Entonces, creo que si hay una forma en que realmente se cumpla el propósito de Dios, ¿sí? El derramamiento de su sangre, que es lo que vamos a conmemorar hoy, el quebrantamiento de su cuerpo que está representado en ese pan, ¿sí? Si de alguna forma se cumple eso, es cuando nosotros somos ministrados por su palabra. Y cuando la palabra tiene la posibilidad de hacernos libres. Así que yo esta noche les voy a invitar a compartir esta cena del Señor con este pensamiento en mente. Y quiero invitar a que la cena que vamos a compartir ahora la tomen todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. ¿Sí? Ese es el único requisito. En realidad lo podría tomar y comer cualquiera, porque es pan común y corriente. De hecho, ni siquiera vino ponemos un jugo por las dudas. El tema es que perderíamos el tiempo. Y de hecho, si lo tomamos sin tener conciencia de lo que estamos haciendo, hasta inclusive nos podemos conseguir un buen castigo de parte de Dios, ¿no? Pero aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, vamos a compartir la cena esta noche. ¿Sí? Yo sé que algunos por ahí vienen de otras experiencias donde les enseñaron que para poder compartir la cena del Señor tienen que haber sido bautizados. Respeto lo que les enseñaron, pero la verdad es que yo no encuentro eso en la Biblia. Así que aquel que todavía no se bautizó, pero que está camino a eso, porque ha creído en Cristo Jesús, ya puede tomar la cena del Señor. Porque el Señor enseñó eso, que a los que creen, participen de esto, porque de esta forma anunciamos que Él viene pronto, ¿sí? Insisto, si de alguna forma ese sacrificio de Cristo tiene algún sentido, es cuando nosotros nos dejamos ministrar por su palabra y alcanzamos la libertad. Por eso lo que vamos a hacer a partir de esta semana está totalmente relacionado con lo que Cristo vino a hacer. Entonces, si estás de acuerdo en pagar el precio, porque probablemente tengas que correr algunas cosas de tu agenda para hacer esto, ¿no? 15 minutos de lectura, más otros 15 de oración, si es que en casa oran medianamente corto, ¿no? Si en tu casa tenés algún integrante de esos que se acuerdan hasta de cuando eran bebés orando, y bueno, a lo mejor te va a llevar 45 minutos, una horita. O sea, será una hora, será media hora menos de televisión. ¿Están dispuestos? Quizás digas, bueno, pero ya que voy a leer la Biblia y puedo dejar las novelas esas que supuestamente me cuentan historias bíblicas, ¿no? ¿Para qué vas a seguir viendo Josué y la conquista si la vas a poder leer en la Biblia? Es más, mirá, cuando te pones a ver la novela estás limitado a ver simplemente lo que al director se le ocurrió. Pero cuando lees la palabra y tu mente es ministrada por la historia verdadera, es increíble la cantidad de escenas que se te van a ocurrir. De hecho, creo que todos aquí pudiésemos escribir otra novela más como esa y competir con esa y ganarla. ¿Cuántos dicen amén? Algo vas a tener que sacrificar, no sé qué va a ser. Pero en eso consiste, hacer lugar en tu vida para que la palabra de Dios tome residencia y se haga lo más importante que pueda suceder en tu corazón. El tiempo de palabra no puede faltar en tu agenda diaria. ¿Sí? Así que vamos a compartir ahora la cena. Quizá algunos quieran
pasar como familia y aprovechar el momento para decir, bueno, a ver, vamos a ponernos de acuerdo todos los días a las 9, todos los días a las 10, todos los días a las 11, vamos a leer juntos, como ustedes quieran. Pueden aprovechar ahora. Pero delante de la mesa del Señor vamos a sellar este pacto que vamos a hacer con Dios, de sumergirnos en su palabra por las próximas semanas, ¿sí? Y dejarnos ministrar por esa palabra de verdad. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo? Sí, le pido a mis hermanos líderes de los grupos troncales que por favor pasen y me ayuden con esto, que estén listos ahí con el pan y con la copa. Y a medida que estén listos, hermanos de la congregación, simplemente empiecen a pasar. Esta semana tendrán esta tarjetita. La otra semana cambia la lectura, ¿eh? La semana que viene otro desafío. Así que no se acostumbren a esto, ¿sí? Ya está en elaboración la tarjetita de la semana que viene. Va a ser mucho más interesante todavía y así cada semana.